que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo Duván Alvarado. Es un honor y un placer maravilloso poder hoy compartirte este estudio bíblico, este tiempo con Dios. Este es un devocional y un tiempo maravilloso en el cual estamos viendo la gloria de Dios. Y sé que Dios te ha puesto en esta hora y en este lugar para escuchar este mensaje. Quiero que me acompañes en tu Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 14. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, y dice la palabra de Dios así: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero quiero nuevamente leer el versículo 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo dice que ya no seamos niños fluctuantes corriendo tras todo viento de doctrina. Un niño en un parque de diversiones corre y sale feliz hacia donde está el centro de atracción. Pero nosotros no podemos, como hijos de Dios, correr a donde está el centro de atracción. Tú debes moverte hacia donde se está moviendo el Espíritu de Dios, hacia donde Dios quiere guiarte, y lo que está conforme a la palabra de Dios. Hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo cómo hay creyentes que llevan años llamándose cristianos, pero verdaderamente no están edificados sobre la roca, verdaderamente no están edificados sobre la palabra de Dios. Muchas veces he encontrado personas los cuales después de llevar 20 años en el Evangelio no conocen la Escritura, no conocen ni siquiera de cuántos libros está compuesta la Biblia o cuántos sacramentos tenemos escritos en la palabra de Dios. Hasta el día de hoy le he preguntado a muchos cristianos cuántos sacramentos hay en la Biblia y unos me dicen: pastor, 7, otros me dicen 8, otros me dicen 5. Aún conservamos pensamientos de dogmas de la religión tradicional cuando hemos sido cimentados y fundados en la roca que es Cristo y bajo unos principios bíblicos. Y si habláramos de la salvación, quedarías verdaderamente sorprendido. Le he hecho esta pregunta a pastores. Le he dicho: ¿estarías seguro que si llegaras a morir esta noche irías al reino de los cielos? Y muchos me han respondido: la verdad no estoy seguro. Otros me han dicho sí. Pero los que me han respondido sí, les he dado otra pregunta y les he dicho: ¿y qué motivo o razón tendrías para entrar al reino de los cielos si Jesús te lo preguntara? Y ellos me responden: porque he sido buen pastor, he sido un hacedor de la palabra y he hecho lo bueno y recto delante del Señor. Y déjame decirte que la respuesta que siempre les he dado a estas personas es: creo que no tienes clara la enseñanza de Cristo. Creo que no tienes clara la enseñanza de la gracia y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quiero recordarte lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Es decir, que nada de lo que tú hagas aquí en la tierra, nada, mi hermano, nada, mi hermana, de lo que tú hagas, ni de lo que yo haga aquí en la tierra, nos va a asegurar la vida eterna. Eso es parte de un camino en santidad. Lo que verdaderamente nos ha comprado la eternidad es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz. Ese sacrificio es el que nos ha dado la vida eterna. Pero muchos, aún pastores, no entienden esto. Y las artimañas del error están constantemente habitando en el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante tener una balanza. El Espíritu del Señor habló a mi vida años atrás y me dijo: Duván, tienes que tener una balanza. Y yo le decía: Señor, ¿cuál balanza? El Señor me mostraba una balanza. Y el Señor me enseñó que si tenemos mucha manifestación de su presencia, manifestación de los dones, manifestación de la gloria, el fuego, la unción, pero no somos edificados en los principios bíblicos, nuestra iglesia será una iglesia de emociones. Y lo más seguro es que cuando mañana venga una persona que sea usada en unos dones mucho mayor, correrán tras de ella, pues ellos estarán siguiendo hombres. Pero si tenemos solamente palabra y palabra y palabra, pero tampoco hay fuego, no hay manifestación, no hay poder de Dios, la iglesia será una iglesia fría. Es decir, tiene que haber una balanza, presencia y palabra. Es un equilibrio para que forme el poder de Dios, el poder que transforma, el poder que cambia vidas, el poder que libera al cautivo. Está compuesto por presencia y palabra. Y muchas veces, por la ausencia de alguno de estos elementos, hay artimañas que son usados por algunos falsos ministros, los cuales engañan al cuerpo de Cristo en una forma sorprendente. Y déjame decirte, aún yo mismo muchas veces caí en esos errores. Muchas veces yo fui uno de esas víctimas. Por eso es que el Espíritu del Señor me permite hoy hablarte con libertad y tranquilidad acerca de este tema. Acompáñame en tu Biblia a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amado, es una realidad bíblica que en estos postreros tiempos habrán doctrinas y espíritus que engañarán al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo los refiere como a doctrinas de demonios. No son doctrinas del cuerpo de Cristo, no son doctrinas de Dios, son doctrinas de demonios. Quiero hablarte de la primera arma o la primera destreza o astucia o engaño o fingimiento que utiliza estos falsos ministros para enlazar al cuerpo de Cristo, para enlazar al pueblo. Pero primero quiero enseñarte qué es la palabra estractagema, basada del texto original griego. Cuando iniciamos leyendo el texto original, decíamos que utilizan estractagemas, y la palabra estractagemas que se utiliza viene del griego antiguo, derivado de dos palabras, la cual es ardid, que significa astucia, destreza, engaño y fingimiento, y la palabra astros, que es ejercicio o ejército. Escúchame bien, porque hay un ejercicio de astucia, un ejército que es engañador y está enlazando al cuerpo de Cristo diariamente en errores doctrinales, los cuales lo lleva a grandes ataduras. La primera astucia, destreza o engaño que se utiliza o por la cual surgen todas estas artimañas es el amor al dinero. El amor al dinero, sí, amado, así como lo estás escuchando. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo número 9, dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Voy a volver a leértelo para que le prestes mucha atención. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Fíjate que la palabra dice que se extraviaron de la fe, es decir, que algún día estuvieron cimentados en la fe, pero terminaron desviándose. El amor al dinero, mi amado, es el principio de todos los males. Por amor al dinero hay guerras en nuestro planeta, en nuestra nación. Por amor al dinero, naciones enteras son destruidas. Por amor al dinero hay familias que están peleando en estos momentos por una herencia aún de un padre que no ha muerto. Por amor al dinero las cárceles están llenas de personas. Por amor al dinero hay homicidios. Por amor al dinero hay hurtos. Por amor al dinero hay negocios ilícitos en la política. Por amor al dinero hay cosas que no son de Dios. Y por amor al dinero hay hombres que buscan por estratagemas, es decir, astucia, destreza, engaño y fingimiento, buscar lucro personal en lugar de buscar el beneficio del cuerpo de Cristo. Esto es una realidad. Déjame decirte que no tengo nada en contra de ningún ministro. Amo a todos los hombres que predican la sana palabra de Dios, pero tengo que afrontar una realidad y decirlo con el corazón en la mano. Aún me duele decirlo, pero en estos tiempos muchos grandes hombres de Dios, aún a nivel internacional y aún de los grandes ministerios que marcan la pauta en la radio y la televisión, el internet, grandes campañas cruzadas de milagros, han desviado el horizonte central. Nos hemos olvidado de predicar de la fe, nos hemos olvidado de predicar de la sangre, nos hemos olvidado de predicar de la cruz, o aún algunos lo predican, pero al final todo va a un enfoque el cual termina en el amor al dinero. Y es por este mismo que en la actualidad escucho tantas barbaridades. Me parece sorprendente cómo aún cristianos creen la historia, que es una fantasía, que tú por dar algún dinero o algún precio en el altar, en la iglesia o aún en una campaña donde estás recolectando dinero, tú vas a obtener tu sanidad. Yo creo en la sanidad divina, yo creo en los milagros, pero creo que esa sanidad fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario para toda mi casa, para mi vida. La Escritura dice en Isaías 53 que por sus llagas todos hemos sido curados. Es decir, tú no tienes que pagar por tu sanidad. Tú no tienes que pagar si tienes una enfermedad para que tú seas sano, pues Cristo ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Cuando tú levantas una ofrenda por la sanidad de algún familiar, cuando tú levantas una ofrenda económica por tu misma sanidad, estás desconociendo el poder de la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Es decir, estás pisoteando la sangre del Señor. Cristo ha pagado un precio. Además, la voluntad de Dios es tu sanidad. Déjame recordarte las palabras del apóstol Pablo, las cuales dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, como lo expresa el apóstol Juan en la tercera carta, en el versículo número 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, la voluntad de Dios es que tú estés sano. No tienes que dar dinero por tu sanidad. Pero me sorprende cómo en este tiempo miles de ministros están diciendo: trae y levanta una ofrenda, sella la palabra con una ofrenda, trae un pacto, trae dinero, levanta ahora el teléfono, toma dinero, y es hablando de sanidad. Estamos ignorando el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora, ni hablar del tema de la salvación. He visto personalmente a ministros manipulando miles de personas y diciendo: tú y tu casa serán salvos, y desato esa palabra sobre tu vida. Ahora levanta una ofrenda por la salvación de tus hijos, porque antes de 30 días llegarán. ¿Qué es lo que quiere escuchar el pueblo? Pues que sus hijos y su familia llegarán a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que eso sucediera ahora mismo? Y déjame decirte que eso va a pasar porque es una promesa de Dios. Pero tú no tienes que dar dinero por la salvación de tus hijos, porque Cristo ya no la dio por su gracia. Vuelvo a recordarte las palabras: porque por gracia sois salvos. Estas palabras del apóstol Pablo están claramente escritas en la carta a los Efesios.
La palabra gracia es un favor inmerecido, es un regalo, es un don de Dios, no por obras, es decir, tomar dinero, salir y correr y sembrarlo y ponerlo ahí y decir esto es por la salvación de mi mamá. Estás desconociendo la gracia y el poder de Jesucristo. Y déjame decirte que tal vez algunas personas dirán, pero esto es falta de fe. No, mi amado, no es falta de fe, es conocimiento. No podemos excusarnos diciendo que es falta de fe o que yo creo en Dios si nos salimos de los principios bíblicos. Ahora sí vamos a lo que se usa en este tiempo exteriormente para mostrar la fe, ni hablar. Es sorprendente cómo he visto personas que aún venden el agua bendita. Un día veía a un predicador diciendo que estaba vendiendo el agua bendita en una botellita que venía directamente del río Jordán y que era un agua de bendición la cual podía ser llevada para sus casas por el valor de $100. Es impresionante hasta dónde estamos llegando. Y lo sorprendente de todo es que miles de cristianos en el mundo entero están corriendo tras de esto. Otros corren tras el aceite, otros corren tras el paño, otros tras la sal. Yo no sé, pero estamos desviando nuestra mirada del autor y consumador de la fe. El autor de la carta a los Hebreos cita estas palabras diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, nuestros ojos deben estar puestos única y exclusivamente en el unigénito del Padre, en el Hijo de Dios, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras vidas, y ahí nos bendijo. Escúchame bien esta palabra. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer lo que nos enseña el texto bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y voy a leer a partir del versículo número 26. Libro de Génesis, capítulo número 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Quiero que ahí donde estás medites en esta porción. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Amén y amén. Mi amado, tú ya eres un bendecido. Mi amada, tú ya eres una bendecida. A veces pensamos que la prosperidad vendrá por el dinero que nosotros demos en la iglesia, y déjame decirte, mi amado, que eso no es así. La prosperidad comienza por un camino de santidad. Si no practicas la santidad, la Escritura dice que sin ella nadie podrá ver a Dios. De nada te serviría traer miles de dólares a la iglesia, llevar millones y millones a tu congregación, si verdaderamente tú no estás cimentado en lo que Cristo quiere que tú hagas. La carta a los Efesios, en el capítulo número 1, dice en el versículo 3 así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Mi amado, la Biblia dice: el cual nos bendijo. Así que tú ya eres una persona bendecida. No tienes que correr tras las artimañas del error, pues tú ya eres una persona bendecida. La voluntad de Dios es que seas próspero, y Cristo ya pagó por tu sanidad en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es reclamárselo al Señor y creerlo con todo tu corazón. Quiero recordarte la escena cuando Jesús llamó a Lázaro, el cual estaba en la tumba. Jesús lo llamó y se levantó entre los muertos, y al final le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesucristo en ningún momento a Lázaro le pidió nada, o se ve un registro en donde estuviese exigiéndole algo a cambio de su milagro a Marta o a María. Cuando llama a un mendigo llamado Bartimeo, el cual era ciego de nacimiento, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le responde: quiero recobrar mi vista.
Pero lo sorprendente es que Jesús en ningún momento le dice: ¿quieres recobrar tu vista? Entonces trae una ofrenda, siembra o pon un pacto delante mío que yo te voy a dar la vista. Esto no es bíblico, mi amado. Jesucristo le dice: recobra tu vista. Ese es el Dios al cual yo sirvo, ese es el Dios al cual tú sirves, que sin dar un peso nos tomó de lo vil del mundo, de lo menospreciado de la humanidad y nos ha hecho sus hijos. También puedo mirar en la Escritura la escena cuando llega un centurión romano y se postra a los pies de Jesús. Quiero decirte que los centuriones romanos tenían una posición socioeconómica muy alta en los tiempos de Cristo. Pero Jesús no miró eso ni le pidió absolutamente nada. Simplemente Jesús iba a ir a la casa de aquel centurión para sanar a su siervo. Pero aún lanzó la palabra y no hubo necesidad de que el centurión pusiera monedas de oro o que pusiera diamantes o perlas preciosas a los pies de Jesús. Simplemente Jesús lo sanó, porque la voluntad de Jesús es buena, agradable y perfecta. En una oportunidad, Jesús, bajando de dar el sermón de la montaña, vino a su encuentro un leproso, se postró y le dijo estas palabras al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y quiero que prestes mucha atención, porque Jesús respondió estas palabras: quiero, sé limpio. Es decir, que Jesús no le dijo: oh, espera un momento, leproso, primero tienes que traer tu pacto, tu ofrenda, primero tienes que traer tu dinero y voy a mirar si quiero o de pronto no quiero, de acuerdo a tu ofrenda o de acuerdo a tu semilla. Jesús les respondió estas palabras: quiero, sé limpio. ¿Qué fue lo que Jesús miró en este leproso para traer su sanidad y su milagro? Lo que miró fue una actitud de humillación, en donde no le importó su condición, sino que se postró y se humilló a los pies del que sana, y ese es Jesucristo. He escuchado tantas barbaridades, mi amado. En una oportunidad me sorprendió cuando una mujer dijo que había sembrado todo lo que tenía por la unción. Déjame decirte que la unción no se compra con dinero. La unción es algo que viene del cielo y es santa. Y no vendrá sobre ninguna persona que no practique la santidad por más dinero que tú des. Jamás podrás obtener la unción si no aprendes a pagar un precio en el secreto con el Espíritu Santo. Jamás podrás tener la unción si no eres una persona hacedora de la palabra y rendida a los pies del Cordero en todas las áreas de tu vida. Es decir, tú no tienes que pagar por tu salvación, tú no tienes que pagar por tu sanidad, tú no tienes que pagar por la unción, tú no tienes que pagar por un milagro, porque tú eres un bendecido. Amado, quiero que tomes estas palabras muy maduramente, porque es una realidad bíblica en este tiempo. No me malinterpretes. Hay 3 principios bíblicos que debemos afrontar, y así como hay cosas que están mal, hay cosas que tienes que entender que son reales. Hay 3 principios bíblicos en el área de la mayordomía, en la parte económica, que le pertenecen a Dios. Uno de ellos son los diezmos, los cuales son exclusivos de Dios. Es decir, que no podemos excusarnos, debemos diezmar. No vayamos a malinterpretar esas palabras. También las ofrendas le pertenecen al Señor. Y también es un principio las primicias y aún el dar a los pobres. Es decir, debemos darle a los necesitados, las primicias para Dios, las ofrendas al Señor y el diezmo, que es exclusivo de Dios. Pero recuerda que no a la manipulación, no a la astucia, la destreza y el engaño y el fingimiento que algunas personas que por amor al dinero han desviado la verdad a intereses particulares. La segunda razón por la cual crecen estas artimañas del error es por el comezón de oír. Escúchame bien, por el comezón de oír. La palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo número 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, dices, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
El comezón de oír, mi amado, es el segundo motivo por el cual crecen las artimañas del error. Las personas quieren escuchar que les digan lo que ellos quieren escuchar. Es decir, ¿qué persona que está en la cárcel no quiere escuchar que saldrá en libertad? Por eso en este tiempo ha crecido tanto el movimiento de falsos profetas a nivel mundial. Hay falsos profetas por cualquier lugar, los cuales miran la circunstancia y la situación en la cual tú estás viviendo y de acuerdo a eso te dicen lo que tú quieres oír. ¿Qué persona que no tiene esposa o esposo no quisiera oír o hijos que le vendrá un esposo, una esposa o unos hijos? ¿Qué persona que está en un momento difícil económico no quisiera oír que va a venir abundancia? Nos hemos olvidado de predicar lo que Dios quiere decirle a su pueblo. A veces, algunos ministros, para que las personas no se les vaya de sus iglesias, les da pena hablar de santidad, les da pena hablar de compromiso, les da pena hablar de entrega. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas están rumbo al infierno o a la perdición porque muchos no se han levantado a predicar la verdad? Mis amados, este es el tiempo en el cual el comezón de oír no puede ser usado en nuestras iglesias ni en nuestras vidas. Dios está buscando ministros que prediquen lo que Él quiere decir, no lo que el pueblo quiere oír. Nunca olvidaré aquel día que pasé una de las pruebas más grandes en mi historia. Un día tuve que ir a una cárcel y estando en la cárcel, el Espíritu del Señor me enseñó muchas cosas. Pero en una oportunidad vino un hombre y dijo, yo soy profeta, y me mandó a llamar. Me dijo, estoy enterado que aquí hay un pastor el cual está en la cárcel, mándemelo a llamar. Y cuando yo me presenté ante él, él me dijo, así te dice el alto y sublime, así te dice el Señor. Yo me sorprendí y dije, amén. Habla, Padre, que tu siervo escucha, porque déjame decirte que siempre tengo mis oídos espirituales abiertos para oír la voz de mi Señor. Y él me dijo, así te dice el Señor, de aquí a un calendario saldrás de este lugar. Y yo recibí la palabra con fe, pero pasaron 4 calendarios y nunca salí. Mi amado, ¿será que Dios es mentiroso? No. La Escritura dice que Él no es hijo de hombre para mentir. La Escritura dice que Él no es hombre, que ni es hijo de hombre. Mi amado, nosotros somos los que mentimos. Dios no miente. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que pasa es que a nosotros a veces le ponemos palabras en la boca a Dios que Él no ha dicho, y esto no es del Señor. Muchas personas hoy en día están profetizando a la ligera, entregando ministerios y manipulando con error a otros para que ellos simplemente queden aferrados a sus artimañas. Otra modalidad que en este tiempo se está usando es entregarle ministerios a todos. Así te dice el Señor, yo te he llamado, tú eres pastor, tú eres apóstol, tú eres profeta. Y es increíble cómo hay personas que aún sin ni siquiera tener bases matrimoniales, sin ni siquiera tener bases fundamentadas en su propia casa, pretenden pastorear o pretenden ministrar grandes iglesias cuando ni siquiera pueden ministrar o apacentar su propia casa. Me tiene sorprendido. Estamos saltando los principios bíblicos cuando la Escritura dice que nosotros, los ministros, debemos ser irreprensibles, sobrios, prudentes, maridos de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Y la Escritura dice, si no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mi amado, no podemos saltarnos estos principios bíblicos. Este es un llamado para que la iglesia de Jesucristo esté con sus oídos y sus ojos atentos ante las artimañas del error. Muchas veces van a golpear a tu puerta, van a golpear a tu corazón con la misma Biblia. Es por eso que el cristiano tiene que ser edificado en la palabra de Dios. Recuerda la balanza, presencia y palabra. Cuando los cristianos están edificados solamente en la manifestación externa de la presencia de Dios sobre su carne, sobre su cuerpo, pero no hay conocimiento bíblico, es muy fácil que sea seducido por las artimañas del error. Es muy fácil que caiga en los lazos del demonio. Es muy fácil que caiga en la conquista de Satanás. Este es el tiempo en el cual debemos ser edificados genuina y verdaderamente sobre la roca.
Este es el tiempo en el cual Dios está llamando a un ejército a equiparse con 2 herramientas: unción del Espíritu Santo, presencia, palabra, gloria de Dios, y palabra viva y eficaz. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía presencia, Jesús tenía poder, Jesús es el ungido. Pero también quiero decirte que Jesús es la palabra viva. La Escritura dice, y el Verbo se hizo carne. Eso dice la Escritura en Juan capítulo 1 y versículo 1. Y la prueba más fuerte está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en la tentación de Jesús. Si tú lees detenidamente estos versículos, Satanás vino a tentar con la misma palabra a Jesucristo. Pero Jesús se defendió con el poder que Dios el Padre le había dado, pero también con la palabra que está escrita. Jesús decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado, es tiempo que oremos para que este cuerpo de Cristo, para que nuestra iglesia en América Latina, para que nuestra iglesia a nivel mundial vuelva a la esencia, vuelva a los principios apostólicos, vuelva a los principios los cuales el Señor trazó para su pueblo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. He escuchado manipulaciones tan grandes de grandes hombres y ministros a nivel mundial, los cuales dicen, Jesús tenía una bolsa llena de dinero. Sí, claro que sí, Jesús también tenía que comer. El ministerio de Jesús también se movía y también tenía necesidades y gastos. Pero esa palabra de ser testigos es ser cristocéntricos, es decir, ejemplo e imagen de Jesús, conforme a lo que Jesús hizo y está escrito. No podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. Si Jesús no lo hizo, tú y yo no tenemos por qué hacerlo. Esto es la esencia de los principios que el Señor quiere, que los cuales su iglesia a nivel mundial vuelva. Estoy seguro que muchas personas llegarán a los pies de Cristo en la medida en que comencemos a cambiar de mentalidad. Este es un llamado. Comparte este devocional con alguien. Enséñaselo a alguien para que sea edificado verdaderamente sobre los principios bíblicos. Estoy seguro que si se lo compartes a 5 personas y 5 personas a otras 5, entenderán verdaderamente los principios del reino de Dios. Debemos cumplir principios como congregarnos en una iglesia sana, en una iglesia donde podamos crecer y ser fortalecidos juntamente con nuestras familias. Debemos cumplir con nuestras ofrendas, nuestras primicias y nuestros diezmos, pero también debemos darle al necesitado. ¿Sabes? En una oportunidad conocí a un hombre que estaba pasando unas necesidades muy grandes y su familia, muchos de ellos eran cristianos, pero su familia prefería sembrar en sus iglesias y dar mucho dinero por pactos y por siembras, las cuales aún muchas veces eran inventadas. Yo podría colocarle un nombre o miles de nombres a ofrendas o a pactos por el fin de recoger dinero. Pero déjame decirte que Dios demandará toda acción que yo haga aquí en la tierra, me la demandarán los cielos. Y esto no quiere decir que yo estoy formando una iglesia atada. No malinterpretes mis palabras. Quiero decirte que la congregación tiene que ser una congregación bendecida. El ministro tiene que ser un ministro bendecido, pero todo bajo los principios bibliocéntricos de la palabra de Dios. ¿Sabes? Esta persona que estaba pasando esa necesidad, muchas veces su familia llevando pactos y llevando siembras fuera de lo ordenado por el Señor, se olvidaban de que esa persona en medio de esa necesidad le hacía falta algo de comer, le hacía falta algo para vestirse, le hacía falta algo en medio de su prueba, simplemente porque ellos querían correr tras intereses personales. ¿Por qué sucede esto, mi amado? Es simplemente porque el ser humano piensa en el yo y no en los demás. Si yo doy, voy a recibir. Y si doy más, voy a tener más. Es como si fuera una máquina de tragar monedas. Echo más monedas, tendré más monedas. Echo más monedas, tendré más monedas. Pero se te olvida que la palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Son principios que están escritos en la palabra de Dios. Mi amado, yo no entiendo por qué en este tiempo tienen que existir ministros con jets privados.
Mi pregunta es, ¿cuánto vale parquear un jet en un hangar? ¿Cuánto vale la gasolina para llevar a toda una comitiva a otra nación y aún en otra nación pagar otro hangar? Mi amado, cuando tú y yo sabemos que aún podríamos, si quisiéramos, viajar en primera clase, con buena comida, estar tranquilos y seguros, y podríamos llegar a nuestro final. Amado, Jesús entró en un asno a Jerusalén. Jesús no entró en un caballo. El asno es un símbolo de humildad. El asno es un símbolo de paz. Eso no quiere decir que no puedas tener un buen auto o una buena casa. Vuelvo a repetirte, Dios quiere que tú seas muy bendecido, muy bendecida, pues somos sus hijos. Dios quiere que seamos bendecidos y prósperos. Pero Dios no quiere avaricia, Dios no quiere codicia, Dios no quiere que te dejes gobernar por las enseñanzas de las artimañas del error. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y si practicas la santidad, y si profesas la palabra de Dios, y si caminas en rectitud, entonces verás la gloria del Señor. Escuché de otro ministro que en los Estados Unidos de Norteamérica se compró un perro de $12,000. Traducido eso a pesos colombianos, estamos hablando de 24 millones de pesos aproximadamente. Mi pregunta es, ¿cuántas personas podrían ser alimentados con el valor de esos 24 millones? Escúchame, mi amado, escúchame, mi amada. Eso no quiere decir que tú no puedas tener un buen cachorro, no puedas tener una buena mascota. Pero Dios no quiere que tú seas una persona extravagante. Dios quiere que cumplas lo que el Señor dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces parece que estuviéramos obrando como el mundo, como el pueblo sin Cristo. Tengo el mejor auto más que los demás. Tengo el mejor perro más que los demás. Tengo la mejor mansión y el mejor avión más que los demás. Y esa excusa de que yo soy un hijo de Dios y que tengo que tener lo mejor porque me lo merezco, porque soy hijo, déjame decirte que es un error. Tú y yo no nos merecemos nada. Lo único que nos merecíamos era una eterna condenación en el infierno. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él y es por su gracia. Y Él nos dará en la medida que seamos santos y humildes genuinamente. Quiero que me acompañes en tu Biblia al Salmo número 15. Salmo 15. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es esta. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén y amén. La Escritura en ninguna parte registra en ese capítulo de los que habitarán en el monte santo, que son los que dan más dinero o aquellos que quieren escuchar que les digan lo que ellos quieren escuchar. Simplemente se refiere a un camino íntegro y a un camino santo. Abraham fue un hombre muy próspero, fue un hombre muy bendecido, pero la esencia de Abraham era su fe y su integridad. La Escritura dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Cuando leemos el libro de Job, el Señor tiene un concepto de Job. En el capítulo 1 de Job y en el versículo número 9 dice así, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job era un hombre de muchos bienes, de mucha bendición, de una familia próspera. Era un hombre muy bendecido, pero no era por lo que él daba, sino era por lo que él era. No es por lo que tú des, es
por lo que tú eres. El versículo 8 del capítulo 1 de Job, el mismo Dios dice así: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hay 4 cualidades en Job y en ninguna de ellas aparece que es el que más trae pactos o más trae dinero delante de mí. Dice: recto, temeroso de Dios, apartado del mal y un varón perfecto. Amado, este es el tiempo que tú y yo seamos edificados verdaderamente en la roca que es Cristo Jesús. No desvíes tus ojos del Señor. El que sana es Jesús. Gracias al Señor por los siervos que Dios está utilizando a nivel mundial. Pero el que sana es Jesús. El que salva es Jesús. Y el que libera es Jesús. El que te ha dado a ti y a mí de su Santo Espíritu es Jesús. Te invito a que ahí donde estás pongas tu mano en el corazón, y si sientes que esta palabra ha tocado tu vida, compártela a alguien. Háblale a alguien de este devocional. Envíaselo como enlace. Compárteselo para que esta persona también entienda estos principios bíblicos. Recuerdo que en una oportunidad el Espíritu del Señor me dijo que me usaría como atalaya para compartir de su santidad y su verdad en muchas naciones. Sé que esta palabra llegará aún a otras naciones, las cuales serán de edificación y gloria para el cuerpo de Cristo. Quiero recalcarte que no tengo absolutamente nada en contra de ningún siervo de Dios. Al contrario, pienso que tú y yo debemos usar este mensaje como una fuente bíblica para orar por aquellas personas que están desviadas en estos momentos y enseñarles una realidad. Así que vamos a orar. Padre, solamente en ti hay vida eterna. Solamente en ti, Jesús, hay salvación. Espíritu Santo, yo sé que tú nos guías a la verdad y te pedimos, Señor, que nos perdones si en algún momento nos dejamos desviar del camino que tú nos has plasmado, Señor. A ti y solamente a ti te damos gloria, Señor, y vamos a poner nuestros ojos siempre solamente en ti. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios bueno, justo, misericordioso y maravilloso. Bendice a cada oyente que está escuchando este mensaje, Espíritu de Dios. Y dale, Señor, la diligencia y la fortaleza, Padre, para que ellos no caigan en las artimañas del error, y aquellos ministros que me escuchan en esta hora tengan un tiempo de reflexión, Padre. Aquellos pastores, aquellos apóstoles, aquellos profetas, evangelistas, aquellos maestros, aquellos que enseñan en escuelas bíblicas, ellos tengan un nuevo tiempo de reflexión, Espíritu de Dios, para que ellos enseñen los principios que escritos están, Señor. Que una interpretación alegórica del texto bíblico no pueda ser usada para un fin de lucro personal, pues tenemos confianza en un Dios vivo y verdadero que es el proveedor de todas las cosas, Jehová Jireh. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esto es Tiempo con Dios, mi amado. Que Dios te bendiga y que el Señor te prospere. Recuerda, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No se te olvide que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bye.